Hola a todos y bienvenidos a Strategy Alpha, episodio 10. Estos últimos días ha tenido lugar en Abu Dhabi una conferencia llamada Bitcoin MENA, y en esta conferencia Michael Saylor nos ha vuelto a dar una de sus presentaciones, y en esta presentación ha introducido un concepto nuevo que me parece muy interesante explicar, que es básicamente la idea de cómo crear algo semejante a un dólar o semejante a un stablecoin utilizando Bitcoin. Entonces, en el episodio de hoy volveremos a la pizarra, os he hecho aquí unos dibujitos muy chulos y vamos a hablar sobre dinero, sobre crédito, sobre capital y vamos a aclarar algunos conceptos que es importante entender antes de entrar en el tema de cómo crear un dinero respaldado por Bitcoin. Y después de eso, pues veremos un segmento de esta charla para intentar entender concretamente en qué consiste esta invención de Saylor. Así que, si esto te interesa, vamos a ello. Bueno chicos, pues lo dicho, en el episodio de hoy vamos a analizar esta ponencia. La ponencia es bastante larga y construye en conceptos que ya hemos cubierto en Strategy Alpha anteriormente. Construye sobre la idea del crédito digital, sobre las acciones preferentes perpetuas, sobre las acciones preferentes perpetuas con return on capital, que es básicamente esa eficiencia fiscal que han encontrado, ¿no? Pues ya el siguiente grado de refinación que está buscando Saylor es: si Bitcoin es pura volatilidad y puro rendimiento, las preferentes son volatilidad reducida y un rendimiento estable que se puede extraer de ahí. ¿Cuál es el siguiente grado de refinación? ¿Cuánto podemos purificar Bitcoin para aquel que lo que quiera es básicamente tener algo semejante a una moneda, a un dólar? Entonces, con este objetivo os he hecho aquí este pequeño dibujo para presentaros los conceptos, ¿vale? Entonces, cuando entendemos un sistema económico, tenemos que hacer una diferenciación entre diferentes conceptos que la gente confunde habitualmente. Y estos conceptos son el concepto de capital, de crédito y de dinero, que son tres cosas diferentes, pero que yo creo que mucha gente confunde entre sí y no tiene muy clara la diferencia. Entonces, vamos a empezar por intentar entender estos conceptos. Cuando hablamos de capital, estamos hablando de algo que constituye la base monetaria de un sistema económico. Lo que caracteriza este capital es que tiene que tener un suministro inelástico, es decir, no puede ser algo que tú puedas imprimir fácilmente o generar fácilmente, tiene que ser algo raro y escaso, y generalmente la custodia de este capital suele estar centralizada, es decir, existe un banco central que tiene este capital guardado en algún lugar, porque ese capital es el respaldo del sistema económico. Este capital, por definición, suele ser volátil, sobre todo volátil si lo denominamos en dinero, y su apreciación con respecto al dinero suele suceder a largo plazo en un sistema donde básicamente estamos creando dinero y creando crédito en base a ese capital. Es decir, lo que se infla es el dinero o el crédito, pero el capital, por su propiedad inelástica, acaba apreciándose a largo plazo. Si nosotros entendemos el sistema establecido posteriormente al acuerdo de Bretton Woods, el capital monetario que respalda todo el sistema es el oro. Para hacer un pequeño recordatorio, en el sistema de Bretton Woods lo que se estableció es que el dólar era la moneda de intercambio global y esta moneda tenía un cambio flotante con el resto de monedas, y lo que respalda al dólar es el oro. Y básicamente se establecía una relación fija entre oro y el dólar, y el resto de monedas pues tenían una tasa de cambio con el dólar. Por tanto, el oro es el pilar central de todo el sistema económico. Entonces, habiendo entendido el concepto de capital, vamos a entender el concepto de crédito. El crédito es una promesa de pago emitida por esta institución centralizada que custodia el capital, normalmente el Banco Central. Lo que caracteriza el crédito es que el suministro es elástico, es decir, el crédito se puede crear y destruir por parte de, en este caso, el Departamento de Tesorería de los Estados Unidos. Otra cosa que caracteriza el crédito es que el crédito está basado en la confianza, es decir, que cuando tú adquieres un título de crédito de los Estados Unidos, cuando tú compras un bono estadounidense, tú estás confiando en la solvencia, en la capacidad de pagarte del gobierno de los Estados Unidos. Por eso las agencias de rating pues también a los créditos de los diferentes gobiernos les dan diferentes calidades crediticias, porque hay gobiernos que son más fiables para el pago y otros que son menos. No es lo mismo un bono del Tesoro del gobierno de España que un bono del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos. Son dos gobiernos diferentes con niveles de solvencia y niveles de endeudamiento totalmente distintos. Y por supuesto también en función de eso oscila lo que el gobierno te tiene que pagar a cambio de ese crédito, el interés que pagan esos bonos. A más riesgo crediticio haya, más prima de riesgo, y mayor prima de riesgo implica pues que el gobierno tiene que pagar más por emitir ese crédito a aquel que lo toma.
Entonces, lo que caracteriza al crédito es que es estable, o más o menos estable, y es un medio que se utiliza para una preservación de capital a medio plazo, porque te paga un interés, entonces eso es para dinero que no necesitas ya ahora inmediatamente, pero sí que es verdad que nunca va a superar, el interés que te paga el crédito nunca va a superar la inflación, porque el crédito básicamente se considera la tasa libre de riesgo, porque se supone que es el Banco Central, la institución más solvente, la que emite este crédito y la que es más improbable que impague. Y el último pilar de nuestro sistema económico es el dinero. Entonces, el valor del dinero depende del crédito y esto es un concepto un poco abstracto pero que hay que comprender. Porque la realidad es que en nuestra economía el dinero y el crédito circulan fingiendo ser la misma cosa, pero no lo son. Una cosa es un billete de 20 euros y otra cosa es 20 euros en bonos del tesoro de un gobierno determinado. Son dos cosas diferentes. Lo uno sirve como moneda de cambio ahora, ya inmediatamente, puedes saldar una transacción instantáneamente, el dinero, y el crédito tiene un valor económico equivalente que fluctúa en función de la solvencia de ese gobierno, en función de cómo fluctúen los tipos de interés en el Banco Central, y no sirve como dinero, pero sí que sirve como colateral. Si yo tengo, yo qué sé, 1.000.000 de euros en bonos de tesorería, pues ese 1.000.000 de euros se puede utilizar como colateral para respaldar un préstamo, por ejemplo, si yo pido prestado para un negocio. Entonces, dentro de la economía se confunde en muchos casos o la gente utiliza intercambiablemente dinero y crédito, pero no son la misma cosa. Y el valor del dinero viene determinado por la calidad del crédito. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Pensad en los bancos centrales que han cometido default o que han estado sometidos a periodos de hiperinflación. Por ejemplo, Argentina. Por ejemplo, Alemania durante la República de Weimar. ¿Cuánto valía el papel? ¿Cuánto valía el dinero? El dinero valía muy poco porque el gobierno emitía mucho crédito. Es decir, el gobierno emitía muchas promesas de pago que no podía cumplir. Entonces, eso destruía el poder adquisitivo del dinero. Entonces, ¿qué es lo que ofrece el dinero? El dinero ofrece la máxima estabilidad referente a los precios, es decir, que cuando tú compras algo con dólares, pues el valor en dólares no debería fluctuar mucho, sino que en principio el dólar debería comprarte dentro de un mes o dentro de 2 meses lo mismo que te compra ahora, aunque bueno, sí, sabemos que hay una pequeña inflación, pero la idea es que haya la estabilidad máxima dentro del precio. Y es por eso que es un instrumento que se utiliza en el corto plazo, para saldar intercambios en el día a día. Entonces, fijaros en que estos 3 instrumentos tienen propiedades diferentes y ofrecen utilidades diferentes a diferentes personas para diferentes funciones. Sin embargo, dependen el uno del otro, es decir, el dinero circula y tiene valor porque lo emite un banco central cuya solvencia depende del crédito que ese banco central emita y es crédito que está respaldado por un capital que tiene en reserva. Y nosotros como individuos realmente somos libres de tener lo que queramos. Tú en tu casa puedes tener oro si tú quieres, en forma de joyería, en forma de un lingote, lo que tú quieras. Nadie te obliga a darle la custodia al Banco Central o nadie te obliga a venderlo y este oro, pues lógicamente fluctúa en un mercado y a veces vale más, a veces vale menos, en función de la situación económica, etcétera, ¿no? Actualmente el oro vale mucho porque los bancos centrales lo están recomprando. Pero lo que quiero decir es que no es sensato que la gente vaya por ahí con oro en el bolsillo para pagar cosas. Y eso es lo típico que la gente critica de Bitcoin. La gente que dice, ¡ay, es que con Bitcoin no puedo pagar un café! Es que estás intentando pagar un café con capital, no estás intentando pagar un café con dinero. Y esto dentro de la comunidad de Bitcoin la gente lo discute mucho, el tema de Bitcoin como dinero para intercambio, tal. La realidad es que utilizar Bitcoin como dinero es igual que utilizar oro como dinero. Es posible, pero es tremendamente engorroso y fluctúa mucho en valor, sobre todo en valor denominado en dinero, y existen fricciones que impiden que eso sea un modelo viable. Entonces, antes de entrar a entender cómo funciona en un estándar Bitcoin el concepto de capital, crédito y dinero, primero os tengo que enseñar, o vamos a repasar, cómo funciona el concepto de crédito dentro del sistema económico. Entonces, esto es algo que yo ya he explicado varias veces. Cuando tú tienes un banco central, tú lo que haces es que emites instrumentos de deuda y emites crédito. En el caso de los Estados Unidos tenemos 3 categorías de crédito, ¿no? El T-bill, el T-note y el T-bond. La diferencia entre estos instrumentos es la duración, es decir, cuánto tienes que esperar para que te paguen el principal más el interés que te han prometido. El T-bill es
crédito de muy corta duración, inferior a un año. Las notas de tesorería duran entre 2 y 10 años y los bonos de tesorería pues duran entre 20 y 30 años. Entonces, cuando tú dibujas la duración de cada uno de esos instrumentos y lo comparas con lo que pagan, el rendimiento, obtienes una cosa que se llama la curva de rendimiento. Aquí tenéis un ejemplo del aspecto que puede tener la curva de rendimiento de la Reserva Federal. Podéis ver aquí las diferentes duraciones, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, ¿no? 2 años, hasta 30 años, y aquí podéis ver el interés que paga cada uno de esos instrumentos. Esto es la curva de rendimientos del dólar, de los bonos de tesorería de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que Saylor está intentando crear? Esto ya lo hemos hablado en Estrategia Alfa. Saylor está intentando crear la curva de crédito digital. Crédito digital, ¿qué significa? Que el crédito está respaldado por Bitcoin. Entonces, estos instrumentos preferentes perpetuos que Saylor está creando pretenden ser equivalentes a estos instrumentos de aquí. Es por eso que estos instrumentos tienen una duración efectiva en función del perfil de cada uno y cada uno también paga un rendimiento diferente, tienen condiciones diferentes, etc. Todo esto ya está explicado en Estrategia Alfa, no lo voy a repetir. Lo que sí que es importante entender antes de avanzar es que dentro de estos instrumentos, Stretch es el instrumento de duración más corta. Es decir, que Stretch es el instrumento que está pensado para ser sostenido la mínima cantidad de tiempo. ¿Por qué? Pues porque Stretch se comporta de forma semejante a un fondo monetario, es decir, es donde aparcas el capital cuando quieres que te dé un rendimiento, que te pague, pero necesitas garantizar la máxima protección de principal, es decir, evitar que fluctúe. Porque cuando el crédito se extiende en el tiempo, mientras más en la distancia te estés endeudando con tu crédito, pues más volátil va a ser el valor de ese bono. Y mientras más a corto plazo, pues más estable es el valor del instrumento que estás comprando. Entonces, cuando compras Stretch, lo que buscas es protección de principal. Entonces, Stretch te paga un rendimiento que es variable, cada mes, pues digamos, se va ajustando lo que Stretch paga, pero lo bueno, entre comillas, es que la volatilidad del producto es mínima. Entonces, si yo me vengo aquí a mi terminal de TradingView y yo abro estos instrumentos, pues podemos ver que, por ejemplo, Stride, que es el crédito junior, ¿no? Es el bono basura, entre comillas, de Strategy, pues ha fluctuado mucho de precio últimamente, entre 85 hasta 96, ha bajado hasta 66, ahora vale 80. Bueno, este instrumento cambia mucho de valor por ser crédito junior. Si nos vamos a Strive, que es crédito senior, podemos ver un perfil parecido, pero sí que es verdad que es más estable, entre 85 y 130, recientemente ha llegado a 109, bueno, menos volátil, pero igualmente también un instrumento volátil. Sin embargo, si vemos Stretch, y esto es lo que os pretendo ilustrar, Stretch hizo la IPO a $88 y realmente, a pesar de la volatilidad y de estos picos, la mayor parte del tiempo ha estado entre 95 y $100. Entonces, Stretch no es perfectamente estático, es decir, no tiene una volatilidad cero como es el dinero, pero sí que es verdad que de los instrumentos preferentes es el de menor duración y por tanto es el menos volátil. Yo me imagino que este instrumento en un futuro, según se vaya estabilizando, fluctuará a lo mejor entre los $98 en momentos de mucha tensión y $100 en momentos donde la cosa esté normal. Pero lo que quiero decir es que esta volatilidad debería ir reduciendo con el tiempo, pero bueno, recientemente hemos visto que todavía no estamos ahí. Entonces, quedaros con ese concepto. Stretch es el bono de menor duración, pero no termina de ser un valor estable, es decir, tiene una volatilidad de aproximadamente un 5% y no es cero. La volatilidad del dinero, por definición, tiene que ser cero. Entonces, vamos a lo que Saylor nos ha presentado. Lo que Saylor está intentando construir es un sistema económico dentro de un estándar Bitcoin. Entonces, vamos a analizar cómo funciona ese sistema. El capital de ese sistema es Bitcoin, que por definición es la base monetaria, es decir, es el colateral de todo el sistema. Su suministro es perfectamente inelástico, porque nunca va a haber más de 21 millones. Aquí dice custodia centralizada. Claro, custodia centralizada es lo que quería decir antes. La custodia la centraliza Strategy, que es el banco que emite el crédito digital, aunque no es un banco legalmente hablando por otros motivos, pero Strategy de facto actúa como un banco, custodia este Bitcoin y lo utiliza como respaldo para emitir instrumentos de crédito. Aquí la gente me va a decir, este tío lo que quiere es centralizar Bitcoin y que BlackRock y los chicos malos se queden con el Bitcoin y nos dejen a todos. No estoy diciendo que Bitcoin tenga que centralizarse la custodia, por favor, antes de que la gente se me eche encima. Tú eres libre de tener Bitcoin en una cartera, en autocustodia, o te lo puedes meter en la cabeza si quieres, te guardas las palabras y tú tienes tu Bitcoin y puedes tener la cantidad que quieras, lo puedes comprar en el mercado libre. No hay que centralizar Bitcoin
de forma, no estoy diciendo que generalmente haya que hacerlo, de la misma forma que no hay que centralizar el oro necesariamente tampoco. Tú eres libre de tener joyería de oro, lingotes de oro, o puedes tener, yo qué sé, una estatua de Peter Schiff hecha de oro macizo, ¿vale? Puedes hacer lo que tú quieras. Lo que estoy diciendo es que en un sistema donde emitimos crédito y dinero, hace falta que haya una institución que centralice y que emita estos instrumentos. Pero por supuesto, al igual que tú eres libre de tener oro, también eres libre de tener Bitcoin. Y no tienes por qué dárselo a nadie, te lo puedes quedar tú. Entonces, como iba diciendo, la custodia está centralizada de cara a emitir ese crédito. Y el capital de este sistema es por definición volátil. Al igual que el oro es volátil, Bitcoin es volátil, pero se aprecia a largo plazo frente al crédito y frente al dinero. Entonces, hasta aquí la analogía es sencilla. La mayor parte de la audiencia seguramente entienda el concepto de Bitcoin como capital, ¿vale? Comparándolo con el oro. A partir de aquí es donde Saylor está creando el resto de instrumentos y es donde la cosa se vuelve un poco más difícil. Hablemos de crédito digital. El crédito digital son las acciones preferentes. Entonces, recordemos el concepto de la acción preferente perpetua. El concepto es: Saylor tiene una tesorería de Bitcoin, tiene una cantidad muy grande y utiliza ese capital para emitir instrumentos de crédito, que son las acciones preferentes perpetuas, que pagan un dividendo. Ese dividendo se extrae del rendimiento del capital, del rendimiento de Bitcoin. Y en el caso de Saylor, la diferencia con el crédito que emite un banco central es que al ser perpetuas estas acciones no existe un periodo de repago, sino que estos instrumentos tradean en un mercado, al igual que tradea un bono, y tú los puedes comprar y vender, pero no existe un periodo donde tú tengas que entregar el instrumento y te den el monto principal de vuelta, sino que si tú quieres liquidez, lo que tienes que hacer es venderlos al mercado. Pero en esencia, si veis la analogía, funciona perfectamente. El crédito digital de Saylor, estas acciones preferentes perpetuas, son promesas de pago de unos intereses, de unos dividendos. Tienen un suministro elástico, es decir, la empresa es libre de emitir y retirar este crédito. Está basado en la confianza, es decir, ¿en quién confiamos? En el caso de los bonos de tesorería, confiamos en el emisor, que es el Tesoro de los Estados Unidos. En el caso de las preferentes, ¿en quién confiamos? En la solvencia de Strategy, la empresa y el equipo directivo. Y el objetivo de este crédito es ser medianamente estable y servir al medio plazo. Y ahora me va a venir alguien y va a decir: ¡ay, pero el valor de las preferentes no es estable! Ya lo sé, al igual que el valor de un bono de tesorería tampoco es estable. Los bonos fluctúan en valor, porque fluctúan cuando el Banco Central cambia los tipos de interés y existe una cosa llamada riesgo de duración, en fin. No me voy a poner a explicar bonos ahora. Lo que quiero decir es que estos instrumentos preferentes son estables en comparación con el capital. Estos instrumentos son menos volátiles que Bitcoin. Y el caso de Stretch es el instrumento que pretende ser el mínimo de volátil frente a Bitcoin. Lógicamente, todo esto es un mercado que tiene ¿cuánto? Estos instrumentos todos han salido en 2025. Entonces, lógicamente, no les ha dado tiempo de normalizarse, estabilizarse, que la gente entienda lo que son. Estos instrumentos están en su primer año de vida, entonces tampoco puedes esperar que se comporten como algo que lleva existiendo cerca de 100 años. ¿Vale? Todo esto es una explicación conceptual. Entonces, habiendo entendido esto, la pregunta que queda es: ¿cuál es el dinero en el estándar Bitcoin? ¿Y qué es dinero en este sistema? Mucha gente piensa que Bitcoin es dinero, pero Bitcoin no puede ser dinero por un motivo muy sencillo, que es que la estabilidad de precios tiene que ser máxima y el dinero se utiliza para intercambios en el corto plazo. Nadie guarda su poder adquisitivo en dólares o en euros a menos que quiera perder poder adquisitivo, porque está garantizado que va a perder poder adquisitivo. Al igual que nadie paga su cesta de la compra con oro. Cada cosa tiene su utilidad. Además que el dinero, por definición, tiene que tener un suministro elástico que depende de alguien que lo emita. Y el valor de este dinero tiene que depender del crédito. Entonces, cuando tú ves este modelo, lo ves perfectamente en el oro. Pero en el caso de Bitcoin dices, ¿Bitcoin es a la vez capital y dinero? No. Aquí hay un gran vacío y esta es la pregunta que Saylor intenta responder en esta ponencia. Podríamos argumentar que lo más parecido a dinero que existe actualmente dentro del universo de Bitcoin es Stretch. ¿Por qué? Porque es el instrumento menos volátil y que ofrece la máxima estabilidad de precio. Pero si nosotros nos vamos a la gráfica, sí que es verdad que Stretch lleva existiendo 2 telediarios, pero no es una cosa estable, no es como una stablecoin que tiene una volatilidad de 0,05%, casi siempre vale $100 y no vale 99,95. No, esto es volátil. Y aquí el que comprase Stretch a $100, pues luego al día siguiente o los 2 días, su Stretch valía $90. En fin, aquí hay una volatilidad. Entonces la pregunta es:
¿cómo conseguimos crear dinero respaldado por Bitcoin? ¿Cómo conseguimos que la volatilidad sea cero? Y lógicamente lo que haría interesante este dinero es que te paga un interés. Lo que pasa es que ese interés va a ser un interés pequeño, más pequeño de lo que te pagan las preferentes. Pero sí que es verdad que se podría crear un sistema monetario donde este instrumento que sea el dinero de Bitcoin sirva como dinero, es decir, que se puedan emitir pagos utilizando esto. Entonces vamos a ver una sección de la presentación y vamos a ver qué es lo que él propone. If you take digital credit, take Stretch, and you create a fund which is 80% Stretch, 20% currency equivalents, then you've got a digital money fund that could be buffered against instant liquidations. If people want to redeem 20% of the fund, you sell the currencies instantly without actually putting pressure on the underlying digital credit instrument. The blended rate of that, it wouldn't be 10%, it might be 9%. Now if you want to strip all the volatility off it, the volatility of Stretch might be 5%, it might be 10%. What if I wanted it to be 0%? If you want to strip the volatility, the formula, the recipe for digital money is 80% credit, 20% currency, and a 10% cash. So you actually take $10 million of cash, $20 million of currency equivalents, like a money market, $80 million of Stretch. You hold the cash in reserve, and then every day at 4 p.m., you just top up the NAV using the cash reserve, so you trade like a stable coin. You would have $1 NAV. Entonces vamos a desglosar lo que Saylor nos ha dicho aquí. Lo que Saylor está diciendo es, ¿cómo creamos dinero digital? ¿Cómo consigo yo crear algo que se parezca al dólar, en el sentido de que siempre valga $1, pero que esté respaldado por Bitcoin y que me pague un interés por eso? Entonces lo que él propone es lo siguiente. Él dice, creas un sistema donde lo que tú haces es sostener un 80% de Stretch, que como hemos visto aproximadamente tiene un 5% de volatilidad, pero Stretch ofrece una ventaja, que es que paga un interés bastante alto. A ese 80% de Stretch lo que hace es que le añade un 20% de fondos del mercado monetario, es decir, algún tipo de instrumento denominado en dólares que pague un interés, aunque sea un interés más bajo, y estos instrumentos deberían tener una volatilidad inferior al 1%, y entonces este 80 y este 20 suman un 100. Hasta aquí tienes el valor, digamos, estable, ¿vale? Esto debería ser equivalente a $1. Entonces, permitidme que lo escriba aquí. Hasta este punto, la suma de los fondos monetarios y Stretch debería ser igual al valor nominal que está respaldando. Y lo que haces es que le añades una reserva en dólares con un valor de aproximadamente un 10% adicional. Y esto, lógicamente, tiene una volatilidad que es de un 0%. ¿Por qué un 0%? Pues porque son dólares directamente, no está en ningún instrumento. Y lo que haces es que diariamente ves cuánto ha fluctuado el Stretch y tus fondos del mercado monetario, ¿no? Porque el valor desde esta línea hacia abajo, pues eso, tiene un cierto nivel de volatilidad, un 1% más un 5%. Bueno, puede que esto de aquí fluctúe de valor de la línea para abajo. Entonces lo que haces es que utilizas la reserva en dólares para estabilizar el valor. Es decir, que si Stretch te sube mucho de valor, lo que haces es vender Stretch e incrementar la reserva, y al contrario, si Stretch te baja mucho de valor, lo que haces es añades de la reserva y compras Stretch. Entonces, ¿qué es lo que consigues haciendo esto? Consigues un instrumento que tiene una volatilidad de un 0%, es decir, este instrumento tiene que tener un valor que no fluctúa, por tanto comportándose como si fuese una stablecoin, está respaldado al 100% por los instrumentos que lo componen, es decir, que lo que te están diciendo que vale nominalmente realmente lo tienen en fondos del mercado monetario y realmente lo tienen en Stretch. Es decir, es un instrumento que no es volátil, es un instrumento completamente respaldado, es un instrumento que puede pagar un rendimiento de aproximadamente un 8%, porque Stretch te paga más de un 10%, actualmente es un 10,75%, pero claro, diluyes ese rendimiento porque para estabilizarlo le añades un fondo del mercado monetario que te va a pagar un 4, un 3 o lo que sea. Entonces, cuando sumas estos dos, pues el rendimiento compuesto puede que sea un 8, ¿vale? Pero igualmente está muy bien porque estás creando algo parecido a una stablecoin que paga un rendimiento solo por tenerla. Y esa es la ventaja clave que tiene el crear dinero digital respaldado por Bitcoin, que es que te paga un interés
denominado en dólares, claro. Y lo otro que él destaca es que el Sharpe Ratio, que esto, bueno, quizá no estéis familiarizados con lo que es, el Sharpe Ratio al final lo que estás comparando es el rendimiento que el instrumento te paga con la volatilidad que tienes. Y lo que él dice es que el Sharpe Ratio en este caso es infinito, porque el instrumento no tiene volatilidad y te paga aproximadamente un 8% que es superior al 4% que te pagaría un bono de tesorería americano, ¿no? Que es, digamos, la tasa libre de riesgo. Entonces estás recibiendo 400 puntos base por encima de la tasa libre de riesgo sin ninguna volatilidad. Entonces tu Sharpe Ratio es infinito. Entonces básicamente esta es la forma en la que se crearía ese dinero digital. Es la forma en la que tú podrías crear una stablecoin, entre comillas, pero que esté respaldada por Bitcoin en su mayor parte. Realmente es por Bitcoin y en parte por fondos del mercado monetario. Y lógicamente el valor de esto depende que estos fondos del mercado monetario no tengan ningún problema y que Stretch no tenga ningún problema. Estás adquiriendo un riesgo adicional frente a un bono de tesorería. Aunque bueno, realmente podríamos argumentar que lo que estás haciendo es cambiar quién respalda o en quién depositas tu confianza. Porque si os fijáis en este sistema, cuando tú emites crédito, el crédito es una promesa de pago que está basada en la confianza. En el caso del sistema de Bretton Woods, tú estás confiando en el gobierno de los Estados Unidos, concretamente en la tesorería. Y en el caso del dinero es igual, porque el dinero deriva del capital y del crédito. Todo esto va junto. Entonces, cuando tú tienes billetes de dólar, al final tú estás confiando en que esos billetes de dólares van a tener un valor, pues básicamente porque estás depositando tu confianza en el gobierno de los Estados Unidos. De forma semejante, en el caso de Bitcoin, tú estás depositando tu confianza en quién, en quien tiene la base monetaria, el capital, quien custodia, que es Strategy, en sustitución de la Reserva Federal. Entonces estás cambiando en qué confías y quién respalda lo que tú tienes. Pero en resumidas cuentas, este es el último nivel de refinado que a Saylor le queda. Es decir, las acciones preferentes son crédito digital, estás refinando capital digital y convirtiéndolo en algo menos volátil y que paga un rendimiento, pero que a largo plazo no se va a apreciar tanto como el capital. Y el último nivel de refinación es cómo me cargo la volatilidad, cómo consigo la volatilidad sea cero. Stretch era un intento de conseguir eso y está bastante bien, pero si lo quieres hacer perfecto, esta es la forma en la que lo haces. Así que nada, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver el final de esta ponencia, porque aquí ahora da un mensaje sobre lo que está sucediendo en el mundo, la transformación del capital, el rol que tiene Estados Unidos y básicamente las ideas que él tiene para otros agentes del mercado. Es decir, esto que estoy exponiendo no lo va a hacer él, es una idea que le está dando a otra gente. Así que bueno, vamos a ver el resto de la presentación y ya con eso despedimos el Strategy Alpha de hoy. So now you see, we can't create digital capital. Satoshi did that, you do that. The Bitcoin community creates the capital. The Treasury company creates digital credit. We're the middle, you know? And then the bank or the crypto exchange or the money manager creates the fund, the coin, the account. And now I want to end with, this is my pitch to you. If you have a country, if you run a nation, are you interested in making your nation the digital banking capital of the world? If you'd like to be the Switzerland of the 21st century, then these are the three ideas: the big, the bigger, and the biggest. And then here's the biggest idea: create digital money. I take a bank, the bank gives you a digital money account. You just put $1 billion in the digital money account and you collect 8%, no volatility, from a regulated bank. There's $200 trillion worth of money out there. The money from Australia, Singapore, Hong Kong, China, Europe, Canada, the US, all of Africa, all of South America, all of Russia, all of Ukraine, everywhere on earth, it's all going to come to you wherever you are. So you create digital money. The first bank to do it, you won't draw a little bit of Bitcoin. You will actually pull billions and then tens of billions and hundreds of billions and trillions of dollars of capital from people that don't understand Bitcoin. I don't got to understand nuclear reactors to know that electricity is free in the country. If you give people free money, give them money that's better than every other bank on earth, all of the capital in the world will flow into that country, that bank. And I think right now, UAE is a leader in digital assets. Obviously, they're enthusiastic. I think the USA is committed. I just showed you that Donald Trump wants the US to be the leader. Everybody else is following. The question is, who is going to lead the way? And it's a combination of
You have to have commitment. You have to have clarity. You have to have a bit of courage. You have to have competence. And you have to be an optimist and believe in the future. And if you believe that there's a digital transformation of banking and capital, and we can give people digital bank accounts and digital money that makes them wealthy forever, right? Then you have a chance to be, you deserve to be the digital banking, the banking leader of the 21st century. Everybody will follow you. And by everybody, I mean all the money will come to you. Thank you. Pues ahí lo tenéis, esa es la idea, básicamente. Lo que está él diciendo es que anima a la creación de un banco, básicamente, donde se pueda tener dinero y ese dinero pues esté respaldado por esa estructura que os estoy comentando. Y lo que él dice es que de forma natural crear una entidad así, que él personalmente no lo va a hacer, pero que si alguien lo hace, o sea, él no lo va a hacer, él va a estar respaldando, ¿no?, ese crédito digital. Pero lo que quiero decir es que el crear ese tipo de entidad atraería muchísimo dinero a ese banco. ¿Por qué? Porque de forma natural la gente va a querer migrarse a un banco que le ofrece mejores condiciones. Si tu banco por tener dinero no te paga nada y existe la capacidad de tener dinero cuyo valor denominado en la moneda fiat está fijo, pero que te paga un interés más alto, es decir, la cuenta de ahorros del banco, si puedes tener una cuenta de ahorros que en vez de pagarte un 3 te paga un 8, mucha gente se va a migrar a ese sistema. Y si ese sistema sigue pagando y sigue siendo solvente, de alguna forma al final lo que estás haciendo es trasvasar el capital de un estándar a otro estándar a largo plazo. Eso es lo que él sabe y es lo que él no te está diciendo. Él te está diciendo, vas a ganar dinero, claro, medido en dólares, ¿no? Planteándolo desde el punto de vista del sistema antiguo. Está hablando con gente que no tiene la mente en esto. Pero al final esto lo que es un método de conversión del sistema, de un sistema basado en el crédito emitido por los Estados Unidos o por el Banco Central en cuestión, a un sistema basado en Bitcoin. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado la estrategia alfa de hoy. Aquí tenéis un concepto nuevo muy interesante, la verdad. Yo no me esperaba, no me lo veía venir, pero me ha gustado mucho esta presentación. Espero que a vosotros también. Si no os importa dejarme un comentario, dadme un like, sobre todo porque tenemos que combatir que últimamente hay gente que me da dislike, hay gente que no sé por qué da dislike a mis vídeos. Mira que todo esto es gratis, trabajo gratis, hago todo esto, lo pongo en internet, lo edito, lo proceso, os lo doy y todo esto es para serviros a vosotros. Pero hay gente que por algún motivo sigue dándome dislike, que no le gusta lo que yo hago, no sé por qué. Así que nada, para combatir a esa gente, no os olvidéis de darle. A la gente que le da dislikes, iros a por... Y a la gente que le da dislikes a mis vídeos, espero que os vaya bien, espero que estéis bien, espero que viváis una vida armoniosa y en paz y espero que encontréis la plenitud. Y nada, chicos, nos seguiremos viendo por aquí, en Finanzas de Chill. Chao.